Hola a todos. Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas y por eso queremos repetir el live. Voy a esperar un poco a que más gente se conecte. Gracias, Nati. Acabo de ver tu comentario. Hola, Ronnie. Aquí Hola. estamos de nuevo, a pesar de este pequeño... Perfecto, no, adelante, comencemos sin problema. Bueno, esperemos que un poco más de personas se vuelvan a unir al live, que veo que más personas se están uniendo. Excelente, sí, no, entraron bastantes preguntas y bueno, quedaron unas que no pudimos responder por el tiempo. Bueno, vamos a repetir este live. Tenemos unos 2 minutos que se conecten más personas. Perfecto, excelente, excelente. Acaban de escribir, gracias por repetir el live, así aclaramos dudas. Bueno, gracias a Ronnie. No, a todos, es un equipo. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de hablar con Ronnie Garay, es mi abogado de inmigración, y hoy estaremos hablando sobre el TPS. Para empezar, Ronnie, quería preguntarte qué es el TPS, cuál es el tiempo de duración y es el TPS renovable. Ok, perfecto. El TPS básicamente es una protección temporal contra una deportación. Sencillamente, en este momento, los venezolanos le acaban de aprobar el TPS. Lo que eso quiere decir es que tienen derecho a registrarse para ese TPS, tienen derecho a aplicar a un permiso de empleo y igual tienen el beneficio de aplicar para un permiso de viaje. Así es que eso es un gran beneficio. Sencillamente la registración lo tienen que hacer antes del 5 de septiembre de este año. Si no se registran durante ese periodo de tiempo, pierden la oportunidad. Si tienen el pasaporte vencido, pueden aplicar para el TPS. Sí, claro que sí. Eso no hay ningún problema. Sencillamente el gobierno de los Estados Unidos reconoce que Venezuela tiene problemas con renovación de pasaportes para sacar nuevos pasaportes, así que ahí no hay problema con eso. Pueden aplicar. Se puede aplicar el TPS teniendo un asilo político, caso de muchos. Sí, correcto. Se puede aplicar para el TPS. Recuerden que el TPS sencillamente es una protección temporal y un asilo político es una solicitud de una residencia como asilado. Así es que son dos cosas distintas. Mi recomendación siempre es, si uno tiene un asilo político, que sigan adelante con ese caso, pero como un plan B deben de registrarse para el TPS. Te quería hacer una pregunta sobre los estudiantes. Las personas que tienen visa F1, tienen OPT, pueden aplicar para el TPS también, ya que Sí. muchos que me están viendo ahorita son estudiantes. Ok, perfecto. Sí, los estudiantes con F1 pueden aplicar para el TPS, pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Si aplican para TPS y aplican para un permiso de empleo y utilizan ese permiso de empleo, ahí corren el riesgo que ya no van a tener la visa F1. Así es que tienen que tomar la decisión si quieren mantener su estatus en los Estados Unidos como estudiante o como TPS. Eso es muy importante porque, como saben, con visa F1 uno solo puede trabajar con el OPT, con permiso de la escuela. Así es que si obtienen el TPS con un permiso de empleo, están violando la estadía de visa de estudiantes si trabajan.
Si tienes doble nacionalidad, también puedes aplicar al TPS. También, eso ya está establecido que uno con doble nacionalidad puede aplicar para el TPS. Allí obviamente hay ciertas cosas que uno tiene que investigar un poquito porque hay ciertos factores que inmigración revisa para ver si la persona en realidad califica para ese TPS. Mi consejo es siempre asesorarse con un abogado para tener la mayor información posible sobre ese beneficio. Si entraste a los Estados Unidos con esta, ¿puedes aplicar al TPS? También eso es posible, especialmente, digamos, la comunidad venezolana, bastante venezolanos tienen doble nacionalidad, así es que si entraron con un pasaporte español, italiano, lo que tengan, y usaron esta, pueden aplicar para el TPS. Y si por lo menos tienes una visa de inversionista E2 y la hiciste con tu otra nacionalidad, ¿también puedes aplicar al TPS? También pueden aplicar para TPS y allí le tengo que dar la información igual como el estudiante. Si uno tiene la visa de inversionista como la visa E2, por ejemplo, y aplica para TPS y aplica para un permiso de empleo, si utiliza ese permiso de empleo ese inversionista, está básicamente violando las reglas de la visa E2, porque con la visa E2 solo pueden trabajar para la empresa donde ellos invirtieron. Así es que corren un riesgo. De nuevo, mejor asesorarse con un abogado antes de tomar ese paso porque puede traer consecuencias. Te quiero hacer una pregunta que me están haciendo aquí en el live. ¿Qué evidencia tengo que proporcionar para el TPS? ¿Qué, perdón? ¿Qué evidencia? Oh, ok. Para el TPS, sencillamente, número uno, tienen que comprobar que entraron a los Estados Unidos antes del 9 de marzo, ok. Tienen que comprobar que son venezolanos, ok. Tienen que básicamente enseñar que no tienen ningún delito criminal. Allí bastantes personas consiguen reportes de policías, cosas semejantes, pero si uno no tiene delitos criminales, en las preguntas obviamente responden que no y eso va a ser suficiente. Con el TPS en realidad, digamos, es algo muy básico para aplicar, pero a veces lo básico trae unas complicaciones, así que deben de ver las instrucciones muy bien, pero por encimita tienen que comprobar que son venezolanos y que entraron a los Estados Unidos antes del 9 de marzo. Aquí veo también otra pregunta que dice, si mi esposo es venezolano y yo panameña, ¿puedo aplicar al TPS con él? Lamentablemente no. Básicamente el TPS no es un beneficio que uno le puede brindar a su pareja o a sus hijos si no son venezolanos. Tengo otra pregunta. Una vez otorgado el TPS, ¿puedo viajar fuera de los Estados Unidos? Sí, básicamente el TPS te da el beneficio de aplicar para un permiso de viaje. Puedes viajar fuera de los Estados Unidos, incluyendo Venezuela. También me están preguntando si los transit tickets afectan. Transit tickets, esas son básicamente infracciones de tránsito. Depende, hay ciertas infracciones de tránsito que pueden perjudicar porque hay unas, depende cuántos tienes también. Así es que la respuesta, un ticket, dos tickets tal vez no te va a afectar, pero sencillamente si has lo que le llaman un habitual traffic offender, que ya es de hábito, siempre te están poniendo infracciones, se tiene que revisar ese caso individualmente para ver si te puede perjudicar o no. Aquí veo también otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura la aprobación de una solicitud de TPS, según la experiencia con otros países? Sí, básicamente el TPS inicial lo aprueban por un periodo de 18 meses. Basado en la historia de TPS con otros países, hemos visto que países han tenido TPS mínimo 10, 15, hasta vimos casi 18 años con TPS. Así es que si las condiciones siguen igual en Venezuela como están hoy, en mi opinión van a estar renovando ese TPS.
Muy bien. Aquí veo otra pregunta que dice, si vienes de un tercer país, ¿puedes aplicar al TPS? Tengo 5 años viviendo en Argentina, llegué a USA el 7 de enero de este año. Ok, allí digamos hay varias preguntas que se le tiene que hacer a ese cliente, sencillamente en qué estatus estabas en Argentina, si era algo temporal o si ya tenía un tipo de residencia permanente. Si la persona ya tenía una residencia permanente y podía vivir en ese país, de nuevo, prefiero que consulte a un abogado porque eso puede traer consecuencias negativas si aplica para el TPS. Te voy a leer otra pregunta que dice, ¿qué ejemplo serviría para demostrar de que a pesar de que viví en un tercer país con permanencia provisional, no me establecí firmemente? Ya, allí sencillamente tenemos que ver ese caso porque si la persona típicamente tenía un estatus legal, nos puede traer problema la aprobación de la residencia. ¿Okay? Se tiene que ver ese caso. No podemos responder algo tan genérico para esa pregunta en particular. Tenemos que ver el caso, pero sencillamente si tenían una residencia permanente en ese país y sencillamente la abandonaron porque querían venir a los Estados Unidos, puede tener problemas para la aprobación del TPS. Te voy a leer otra pregunta. Dice, después que se aplica a TPS, ¿cuándo puedo recibir una respuesta de aprobación o desaprobación? Bueno, como sabemos, con la pandemia todo ha sido afectado, incluyendo las oficinas de inmigración. Esperamos que una respuesta de TPS puede demorar entre 4 meses lo más rápido hasta 8 meses. Así es que ese es un estimado de tiempo. Todavía estamos muy prematuros para tener fechas exactas de respuestas. Aquí hay otra pregunta que creo que ya la respondiste, que dice, ¿en cuánto tiempo aproximado aprueban la solicitud del TPS? Exacto, la acabamos de responder. Vamos a ver si hay preguntas. Bueno, para concluir, Romy, me gustaría que nos dijeras cuáles son los beneficios del TPS, especialmente para los jóvenes estudiantes, ya Ok, que las universidades en los Estados Unidos, como estudiantes internacionales, son mucho más costosas. exacto. Exacto. Como saben, los estudiantes internacionales, la matrícula es sumamente cara. Así es que con el TPS típicamente van a pagar la matrícula como si fueran residentes del estado. Así es que va a ser mucho más económico. Pero antes que hagan ese paso al TPS, recomiendo que hablen con la universidad para confirmar que van a aceptar personas con TPS y que van a pagar lo que se llama in-state tuition, que es más económico comparado a international students. ¿Okay? Otro beneficio sería que, bueno, si tienen TPS, tienen permiso de empleo y pueden trabajar ampliamente donde sea. O sea, Recuerden que los que estudiantes podrían trabajar y estudiar al mismo tiempo si tienen TPS. si tienen TPS y tienen permiso de empleo a través del TPS, pueden trabajar, pero ahí corren el riesgo que le van a revocar la visa de F1, porque si uno tiene F1 no puede trabajar legalmente si no es a través de la escuela, a través del OPT. Así es que tienen que tomar la decisión. Me quedo como F1 y solamente me registro para el TPS o de una vez abandonar la visa F1, aplicar para TPS, el permiso de empleo y comenzar a trabajar. ¿Algo más, Ronnie, que te gustaría decir para concluir este live? Bueno, hay bastantes personas con varias preguntas. Me gustaría avisarles que deben de asesorarse con un abogado, alguien que sepa cómo aplicar las consecuencias de aplicar incorrectamente. He visto bastantes personas que lamentablemente reciben mal consejo de amistades, de notarios, de paralegales y sencillamente esta es una oportunidad que van a tener para aplicar para TPS. Háganlo bien para que las cosas les salgan
perfectamente bien. Bueno, aquí hay una última pregunta antes de concluir. Tengo visa profesional en Panamá, pero nunca trabajé. Logré sacar permiso de trabajo. ¿Tendría oportunidad? Esa pregunta sería ideal para investigar los detalles de esa persona un poco más profundo para ver si en realidad va a poder aplicar. Porque si es una visa profesional en Panamá, estoy asumiendo que es una visa temporal, no permanente. Así es que me gustaría que esa persona se asesoría con un abogado. Bueno, muchas gracias, Ronnie, por tu tiempo. Yo voy a dejar este live y voy a dejar toda tu información para que te puedas contactar. Y les quiero decir a todos que Ronnie ha sido el abogado mío y de mi familia. Bueno, hemos pasado por muchísimos procesos migratorios y siempre todo ha salido súper bien, así que no olviden asesorarse con un profesional. Y bueno, Ronnie se encuentra ubicado en la ciudad de Miami, así que no olviden contactarlo. Excelente, muchas gracias. Un Gracias, placer. Ronnie, por tu tiempo. Ya, ok, hasta Chao. luego. Hablamos pronto. Gracias, hablamos. Gracias a todos los que se conectaron.